Grabamos, compartimos. Bien, estamos aquí. Entonces teníamos que, para ese ángulo, ¿sí? El arco, o sea, el radio es igual al arco, ¿sí? Y ese ángulo se conoce como esto. Vamos a llamarlo un radián, ¿sí? Ese ángulo se llama un radián, ¿sí? Es un ángulo para el cual, si nosotros agarramos la cuerda del radio, ¿sí? Y la desplegamos sobre el círculo, ¿sí? Sobre la circunferencia, obtenemos ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo es un radián y es el ángulo que se utiliza en el sistema internacional para la medición de ángulos, ¿sí? Un radián. Entonces, ¿cuáles son las equivalencias? Bueno, las equivalencias son las siguientes. Un radián, o sea, pi radianes, sería el número pi, son igual a 180 grados, ¿sí? Esa es la equivalencia que tenemos. Entonces, pi es un número que sigue, digamos, es un número que no tiene, no es decimal, digamos, no es racional, que es 3,141592 y ahí sigue, tiene más decimales, ¿sí? Radianes son igual a 180 grados. Fíjense que aproximadamente, si ustedes ven, este radián entrarían más o menos 3 en medio, 3 de estos, como si esto fuera una pizza, digamos, imagínense que esto es una pizza, entraría más o menos 3 y un poquitito más de estas porciones de pizza en la mitad del círculo, ¿sí? Ustedes habían visto que 360 grados sería el círculo completo. 180 grados sería medio círculo, media pizza. Y esta porción de pizza, que sería un radián, entrarían 3 y un poquitito más, 3,14. O sea, 3 llegaría hasta por acá y tendría un poquitito más todavía. Y ahí completamos medio círculo. ¿Se entendió la explicación del radián, qué es y cómo se relaciona con la unidad ya conocida de ángulos? Sí, profesor. Bien. ¿Alguna duda? No, profe, está bien, perfecto. Bien. Podemos ver Vamos un ejercicio práctico de de ángulo. esto. Sí, se puede, sí. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar la guía 2, en la cual hay ejercicios. Vamos a ver si capaz que en esta guía 1 ya... Profe, antes de hacer el ejercicio, ¿podría mostrar de nuevo un ratito la parte de conversión de hora y segundo? Así le saco una captura, porque no llegué a copiar todo, por favor. Yo subo todo eso, ¿eh? Yo subo al aula. ¿Vos estás en el aula? Sí. Yo subo todo en PDF. Yo después hago impresión de todo esto y lo subo en PDF. Ahí lo puedes buscar. Ah, bueno, dale, gracias. Bien, vamos a ver si en la guía 1 hay algún ejercicio de tenemos hora. No, en la guía 1 no tenemos todavía ejercicios de ángulo, por lo tanto vamos a empezar a ver la guía 2, ¿sí? Vamos a ver si encontramos algún ejercicio de ángulo para que ustedes se vayan ubicando. Tomamos la guía 2, pegamos una revisión. Aquí hay un ejercicio de ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a responder a esto. Me van a dar un minuto, voy a guardar el video, ¿sí? Así después, para los que no vieron la clase, no estuvieron presentes, podemos...
Señor profe, por razón deberé conectarme. Bueno, tomemos el ejercicio entonces para explicar al compañero que nos pidió algunos ejemplos, ¿sí? Tomamos esto y lo ponemos aquí. Entonces, ¿a cuántos grados equivale un radián? ¿Sí? Vamos con esa primera pregunta. ¿Cómo resolverías eso? ¿Quién fue el compañero que...? 180 grados. No. Fíjate que... Sería pi por radio. 180 grados son 3 radianes, 14. Hay que dividir pi por 180 y te da algo de 72. Creo que el compañero que habló por último está más orientado en este tema, ¿no es cierto? Vamos a hacer la conversión. Exactamente, es lo que decía él. Fíjense, si 3.1415992, el valor de pi que ustedes encuentran en la calculadora, ¿sí? Radianes, ¿sí? Representa, esto representa 180 grados, entonces un radián, ¿sí? Un radián, ¿cuántos Una grados regla de 3. va a representar? Exactamente. Entonces obtenemos el valor de X. ¿X cuánto vale? $3,14. No. Nosotros tenemos un radián, sería X, por lo tanto tenemos 1 por 180 dividido 3.141592, el valor de pi que usted encuentra en la calculadora. 57,29. 57.29 grados, así es. Entonces, podemos decir que un radián es igual a 57.29 grados. Yo le voy a mostrar cómo encuentran a pi en la calculadora, ¿sí? Bueno, la mayoría de los casos ustedes tienen una calculadora así, ¿sí? Usted tiene una letra que es Shift, ¿sí? Shift está acá arriba, ¿sí? Entonces, generalmente Shift es amarillito, tiene como una inscripción amarillita que dice Shift. Y acá abajo tienen las teclas estas, tienen un valor en blanco que está escrito arriba de la tecla, y después arriba de la tecla también tienen las posibilidades que serían con Shift o con alfa, ¿sí? Las que son con Shift siempre están en amarillito y las que son con alfa están en rojo. Entonces, lo que usted tiene que apretar para obtener el valor pi es, primero, aprietan Shift, ¿sí? El botón amarillo arriba, y después la letra acá abajo que ustedes encuentren con la inscripción amarillita arriba que diga pi, que es la letra... Ahí ya le escribo en la pantalla cómo es pi. No sé si se llega a ver. Creo que en la calculadora no se ve, pero Es EXP. es una letra así. En la calculadora la pueden escribir así. Yo generalmente en la pantalla la escribo como pi nomás, con letras, porque me resulta más fácil, ¿sí? Cualquiera de las dos nomenclaturas es correcta, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. bueno, ahora vamos a continuar con la guía 2, ¿sí? Vamos a la guía 2. Arrancamos con esto. Bueno.
Dice, represente la hoja de papel en que usted escribe en la siguiente escala de longitud. Escala de longitud 1 en 5. Bueno, para esto vamos a ir introduciendo lo que es escala. Escala es algo que ustedes todavía no vieron en teoría, según tengo entendido, con el ingeniero Weber no llegaron hasta escalas, ¿no? No. No. Bien. Ah, ahí preguntaron en el grupo. Ahí ya le respondieron. Está, listo. Ya te respondieron en el grupo, igual yo después subo el PDF, ¿sabes? Al aula y va a estar esto que hicimos. Es una regla de 3 simple en la cual vos tomás este valor, ¿sí? En radianes, que es 1, lo multiplicás por 180 grados y después tomás ese resultado y lo dividís por este valor, ¿sí? Eso es lo que se hizo en la operación anterior. Igual va a estar en el aula. Bien, entonces vamos a arrancar con la guía 2. Yo le voy a dar una breve explicación de qué es una escala, ¿sí? Arrancamos con este problema. Problema 1. Lo pegamos en nuestra área de trabajo. Y vamos a verlo aquí, ¿no es cierto? Entonces dice, represente la hoja de papel en que usted escribe en la siguiente escala de longitud. Entonces, ¿qué idea tienen ustedes de escala? ¿Qué les parece a ustedes que es una escala? La verdad que no sé, bro. Creo que llegamos hasta radial, ¿no? ¿Una tabla de medidas? ¿Alguien que tenga alguna noción de qué es una escala que pueda comentar en voz alta? Una muestra representativa de algo, pero más pequeño, digamos. No es necesario que sea más pequeño, puede ser más grande también. Una escala es un arreglo en el cual nos permite a nosotros representar gráficamente, generalmente a través de un dibujo, o también puede ser un modelado en 3D, pero nos permite representar algo en una proporción mayor o menor de acuerdo a nuestra necesidad, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen que representar un auto o van a dibujar un auto en una hoja de papel. ¿Qué tienen que hacer con las dimensiones del auto? ¿Aumentarlas o reducirlas para que le entren en el papel? Reducirla. Reducirlas, ¿cierto? Por el contrario, imagínense que en este caso ustedes están trabajando con un microscopio en el laboratorio y tienen que dibujar, por ejemplo, una célula. ¿Qué tienen que hacer con la célula para que se aprecie en el papel y puedan ver las partes? ¿Aumentarla o reducirla? Aumentar. Aumentar. Exactamente. Entonces, la escala es un arreglo que les permite a ustedes tomar referencia de ciertas medidas, aumentarlas o reducirlas para poder representar gráficamente. La escala está muy asociada a la representación gráfica de algo, ¿sí? Entonces, la escala está íntimamente relacionado con la representación gráfica. Entonces, ahora yo le voy a pedir a ustedes que midan, ¿sí? Con una regla, la hoja de papel en la que están escribiendo, ¿sí? Y si no están escribiendo en una hoja de papel, midan la pantalla de la computadora y si no, agarren algo cuadrado y midan. Vamos a hacer un ejemplo.
Bueno, ¿han tomado las medidas? Sí. Bueno, en este caso vamos a trabajar con un alumno porque no podemos hacer el de todos, cada uno tiene sus medidas distintas, pero cada uno va a ir haciendo en base a este. Entonces, la mayoría de los alumnos han tomado la medida en centímetros. Le pregunto, ¿algún alumno tomó la medida en otra unidad que no sea centímetros? No. Bien, entonces, la mayoría tomamos las medidas en centímetros, ¿está? Vamos a tomar o vamos a escribir las medidas de un compañero y después cada uno lo hace de acuerdo a sus medidas propias. ¿Algún compañero que me diga el largo y el ancho de su rectángulo seleccionado, ¿sí? ¿Digo el mío? Sí, decí por favor. El ancho me dio 21 centímetros Sí. y el largo 29,7. 21 centímetros. Y el Estoy largo haciendo te dio 29,7 centímetros. Bien. Entonces, estoy escribiendo en una copia por eso. esta hoja de papel está en esas medidas. Si ustedes le dicen que tiene que representar en la misma hoja de papel un gráfico, ¿sí?, que tenga a la hoja en una determinada escala, ¿de qué escala estamos hablando? ¿De una escala de reducción o una escala de ampliación? De reducción. De reducción, ¿sí? Porque yo voy a tener la hoja real, digamos, que sería esta. Imagínense que esa es la hoja real de la compañera que nos dio las medidas. Y yo lo voy a tener que graficar en esta hoja una representación, aquí, que va a tener que estar en una escala más pequeña, ¿sí? O sea, una escala de reducción. Entonces, lo que yo voy a obtener ahora, ¿sí?, es la obtención de los valores, ¿sí?, a graficar. Entonces, para obtener los valores a graficar tengo que, fíjense, esta escala de longitud, ¿sí?, la tengo que multiplicar por los valores, ¿sí? Entonces, L lo voy a multiplicar por, ¿qué es? 29,7 centímetros, lo voy a multiplicar por 1 dividido 5, ¿sí? ¿Qué me da esto? 5,94. 5,94 centímetros, ¿así es? Sí. Bueno, vamos a la otra. A, lo que es 21 centímetros, lo voy a multiplicar por 1 dividido 5. ¿Y eso qué me da? 4,2 centímetros. 4,2, ¿así? Sí. Bueno, ahora yo tengo que agarrar una regla y en el papel graficar, o sea, estos dos segmentos, ¿sí? Los segmentos rojos van a tener esta medida, ¿sí? Y los segmentos, los segmentos rojos van a tener esta medida. Y los segmentos que acá le estoy indicando en azulcito van a tener esta medida, ¿sí? Entonces, cada compañero que estaba midiendo su hoja, puede ser que le haya dado la misma medida o puede ser que le haya dado algo distinto, que haga, por favor, en su hoja los cálculos, obtenga estos dos valores, multiplicando por 1 y dividiendo por 5, y que grafique el rectángulo, ¿sí? Que grafique el rectángulo en la hoja de papel, ¿sí? Solo graficar el rectángulo, nada más. Realicen esos pasos, por favor.
Listo, profe. Muy bien. ¿Alguien más que lo haya terminado? Listo, profe. También. ¿Está? ¿Podemos avanzar? Sí. Bueno, yo les dije que solo grafiquen y que no anoten ni un valor, porque ¿qué es esto? Esto es una representación gráfica, ¿sí? profe. Esto es una representación gráfica de una hoja que en realidad es más grande. Si fuera una taza o un vaso o lo que sea, sería al momento del cual yo lo voy a acotar y voy a anotar las medidas. ¿Qué medidas tengo que anotar? ¿Estas aquí o estas aquí? Las medidas que es original. Las originales, exactamente. ¿Por qué? Porque esto es una representación. Entonces, yo al momento de acotar, yo voy a acotar acá el valor original, que sería 29.7. Y aquí, cuando vaya a acotar voy a acotar el valor original, que es 21, ¿sí? ¿Se entiende? Y voy a aclarar en la hoja de papel escala de representación, ¿no? Gráfica, acá, 1:5. Y lo otro también que voy a tener que aclarar es que esto es en centímetros y esto también es en centímetros. ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. Profe, ¿siempre se hace en 1:5? No, hay escalas normalizadas que voy a buscar para que vos lo veas. Escalas de dibujo normalizada. Entonces, acá tenés las escalas que se utilizan dependiendo el uso, ¿no es cierto? O tenés escalas de reducción y de ampliación. Vos verás que, por ejemplo, las escalas de topografía que te figuran aquí son más amplias, ¿sí? Son más grandes, porque en general vos tenés que reducir mucho más. Cuando vos hablas de planos, vos estás tratando de representar cosas que son sumamente grandes, como países o provincias, en una hoja de papel o en un plano. Entonces tenés que utilizar escalas de reducción mucho más fuertes. En cambio, en construcciones civiles o en construcciones mecánicas, no necesitas eventualmente escalas tan fuertes de reducción. Y la escala de ampliación es la utilizada en microscopios, ¿sí? Que también hay grandes escalas. Bien. Bien, ¿se entendió entonces? Sí. Sí, profe. Bien, continuamos entonces. El tema de escala ya está. Ahora les voy a mostrar, o vamos a avanzar con otro tema, ¿sí? Que sería incluido en esta guía. Todo esto ya vimos. Vamos a ver volumen cilíndrico, que eso es algo que no vimos. Entonces, esto no lo expliqué aún, ¿sí? Entonces, vamos a explicarlo ahora. Entonces, vamos a ver
tomamos entonces el ejercicio que es el primero, que nos tiene una representación de un volumen cilíndrico, ¿sí? ¿Se ubican qué es un volumen cilíndrico? ¿Tienen alguna noción de qué es? No. Volumen La cilíndrico. dimensión que tiene Volumen cilíndrico sería un vaso, por ejemplo, o una botella, ¿sí? Hasta ahora nosotros siempre veníamos viendo volúmenes prismáticos, sería partiendo de una base rectangular. Entonces, un volumen cilíndrico sería un volumen de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo se obtiene este volumen? ¿Sí? Área de la base por altura del recipiente. Exactamente. Vamos a tomar el volumen cilíndrico como Si no llevo al gimnasio. área de la base ¿No ibas a ir allá? por altura. Entonces, ahora tenemos que ver cuál es el área de la base, porque la base ¿de qué tipo es? Circular. Cilíndrica. La base es circular, ¿sí? O sea, si yo veo esto desde arriba y me paro arriba y lo miro desde acá, yo voy a ver un círculo, ¿sí? Voy a ver esto. Entonces, ¿cómo se obtiene la área de un círculo? Hasta ahí vamos a Y por radio al cuadrado sobre 2. hallar. Entonces, área circular es pi por radio del círculo al cuadrado. Vamos a tomar un cuadrado que lo tenemos por aquí. Pi por radio cuadrado, ¿sí? O bien también hay otra expresión que es válida de la misma forma, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Cualquiera de estas dos expresiones funciona de igual manera, ¿sí? Les va a dar resultado correcto. Entonces, la altura es un valor numérico. Profe, Sí, te escucho. ¿por qué diámetro al cuadrado? ¿No sería por diámetro nomás? No, diámetro al cuadrado. Se toma el diámetro porque es una superficie plana. Esa es la expresión que se utiliza. Bien. Vamos a leer el problema ahora que ya sabemos cómo calcular un volumen circular, un volumen cilíndrico. Vamos a leer el problema. Si quién se anima a leerlo. Ahí lo leo. En un vaso de vidrio de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto, hay agua hasta 15 centímetros de altura. Si se introduce dentro del vaso un cubo metálico de 70 milímetros de arista, ¿rebosará el agua del vaso? Bien. Entonces, lo que vemos ahora es una situación en la cual tenemos que obtener un volumen disponible y un volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, vamos También a... tenemos que saber si el cubo va a entrar adentro del vaso o no. Sí, si el cubo va a entrar dimensionalmente dentro del vaso, ¿vos te referís? Exactamente. Está. Vamos a verificar esas tres cosas entonces. Ampliamos un poco nuestro problema
y vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo, que esto les recomiendo que ustedes vayan haciendo cuando resuelvan ejercicios, dibujos de las situaciones en las cuales van a tener que trabajar, ¿sí? Los dibujos le ayudan en física o en química a orientarse mejor en la resolución de los ejercicios. Entonces, tenemos este que sería el recipiente cilíndrico. Vamos a incluir las medidas. ¿Qué dimensión tiene esto de altura? 18 centímetros. 18 centímetros. ¿Qué diámetro tiene? 10 centímetros. 10. Diámetro igual a 10 centímetros. Bien. Voy a mirar un poquito el chat. Hay una pregunta. Dice, ¿ese 4 qué significaría? Pasa que voy apuntando y me pierdo. El 4 en la expresión del área circular forma parte de la fórmula, ¿sí? Vos si querés hallar el área de un círculo, ¿sí? Como este, y tenés como información el diámetro, ¿sí? Si el diámetro es la información que tenés, podés utilizar directamente esta expresión, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y de esa forma obtenés el área. Entonces, continuamos. ¿Agua hasta qué nivel tiene? Hasta 15 centímetros. Hasta 15 centímetros tiene agua. Entonces estaríamos más o menos por aquí, apuntando una altura de ¿cuánto? 15 centímetros. Entonces, él tiene agua hasta 15 centímetros. Vamos a ponerlo así. Entonces, ahí tenemos que está con agua. Entonces, por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué dice? Que se va a introducir dentro del vaso un cubo metálico. De 75 milímetros de arista. Entonces, vamos a dibujar ese cubo aquí al lado, ¿no es cierto? Y este es el cubo que vamos a tratar de introducir aquí adentro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nuestro cubo. Y este cubo lo que queremos hacer es introducirlo aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que verificar para ver si no va a rebalsar el vaso? Calcular el cubo. Calcular. El peso del cubo. No. Calcular el volumen del cubo y cuánto volumen queda libre en el cilindro. Exactamente. Hay que calcular dos cosas, ¿sí? Vamos a ir apuntando eso aquí al lado. Tenemos que calcular el volumen del cubo, ¿sí? Que sería volumen del cubo. Y el volumen disponible. Porque el volumen que tenemos con agua ya está ocupado, ¿sí? Entonces, si yo introduzco un cubo, el cubo va a desplazar el agua hacia arriba y vamos a ver si rebosa o no. Si el volumen del cubo es mayor que el volumen disponible en el recipiente, ¿qué va a pasar? ¿Va a rebosar o no? ¿Va a rebosar? Va a Sí. rebosar.
Y Sí, en cambio, si el volumen del cubo es menor, ¿qué va a pasar? no va a rebosar. No va a rebasar, exactamente. Entonces, tenemos que calcular ambos volúmenes. Vamos con el volumen del cubo. Volumen del cubo es igual a ¿qué? Pi por radio al cuadrado. No, el cubo. Base Ah, por el altura por el lado. Base por altura por el lado. ¿Cómo son las medidas? Base, altura y lado. 75 milímetros. milímetros. No están en la misma unidad.